17 de septiembre de 1944, 5:32 de la mañana, Isla Angaur. En los últimos estertores de la Guerra del Pacífico, el sol amanecía sobre la isla Angaur, parte del archipiélago de Palaos. El sargento Ricardo Funasaka apretaba su fusil dentro de una trinchera. Él no lo sabía. No sabía que en cuestión de horas su cuerpo recibiría más de 200 balas, que perdería un brazo, y que, aún así, sobreviviría después de haber abatido a 22 soldados enemigos. Los estadounidenses más tarde lo llamarían el demonio indestructible. Esta es la historia de un hombre que trascendió los límites de lo humano. Esta es la historia del Bushido, el código del guerrero, llevado al extremo. Esta es la historia de un soldado japonés que se negó a morir. 27 de octubre de 1920, pueblo Nikki, Hokkaido. Ricardo Funasaka nació en una familia de agricultores humildes. Desde su infancia, su padre le inculcó el Bushido. Ricardo recuerda: el guerrero debe encontrar la muerte, pero no una muerte cualquiera, debe morir cumpliendo su deber. Las palabras de su padre se grabaron en lo más profundo de su ser. A los 17 años, consiguió trabajo en el Banco de Desarrollo de Hokkaido. Era un joven serio y responsable. Llegaba al trabajo antes que nadie y se iba mucho después que los demás. El espíritu de resiliencia ya estaba presente en él. En 1941, a los 21 años, recibió el llamado a filas. El día de la despedida familiar, su madre lloró. «Ricardo, por favor, regresa con vida». Ricardo respondió: «Madre, su hijo luchará por su majestad el emperador. Prefiero morir con honor a regresar con vida». Eso era el Jiri. El deber hacia el país pesaba más que el amor por la familia. Así era el espíritu de los japoneses de aquella época. Fue asignado al 27 Regimiento de Infantería de la 7ª División de Asahikawa. El entrenamiento era extremo. Marchas diarias de 40 kilómetros, 3 horas de sueño, una simple bola de arroz como alimento. Muchos soldados caían. Ricardo nunca cayó. Un instructor sorprendido le preguntó: «¿Acaso no te cansas?». «No, simplemente lo soporto». Resiliencia, perseverancia. Esa era su arma. La fuerza de su espíritu superaba el dolor físico. En julio de 1944, la unidad de Ricardo fue enviada al sur para defender las Islas Palaos. Isla Angaur. Apenas 8,14 kilómetros cuadrados. Esta pequeña isla definiría su destino. El comandante de la guarnición de la isla, el mayor Miguel Goto, les comunicó a los soldados reunidos: «Atención, soldados, no recibiremos refuerzos, no hay suministros, lucharemos aquí hasta el último hombre. Ese es nuestro deber, por su majestad el emperador, por Japón, por nuestras familias, prepárense para morir aquí». 1.600 soldados japoneses contra más de 21.000 estadounidenses. Una diferencia abismal en poderío militar. Todos sabían, nadie saldría vivo de esta isla. El sargento Funasaka le preguntó a sus hombres: «¿Tienen miedo?». Un joven soldado de segunda clase respondió temblando: «Sí, mi sargento, yo también tengo miedo, pero tenemos que soportarlo». El guerrero supera el miedo con la resiliencia. Conviértete en un guerrero. El joven soldado de segunda clase se secó las lágrimas y asintió. El 11 de septiembre comenzó el bombardeo naval estadounidense. El cielo se cubrió de fuego. La tierra tembló, un estruendo tan fuerte que ensordecía. Toda la isla se convirtió en un infierno. El bombardeo continuó durante 6 días. 400 de los 1.600 soldados murieron solo por el bombardeo. 17 de septiembre, 5:32 de la mañana. Comienza el desembarco estadounidense. La batalla había comenzado.
Lanchas de desembarco estadounidenses llegaban en masa a la playa. Innumerables soldados descendían. Tanques desembarcaban con un estruendo ensordecedor. Ametralladoras japonesas escupían fuego desde las trincheras. Ricardo también disparaba. Disparó hasta que se le acabaron las balas, pero eran demasiados. A las 2 de la tarde, la posición de Ricardo fue rebasada. Comenzó el combate cuerpo a cuerpo, batalla con bayonetas, batalla con cuchillos, batalla con las manos desnudas. Ricardo derribó a 3 soldados estadounidenses con su bayoneta. Se enfrentó al cuarto. El soldado estadounidense era grande, más de 90 metros de altura. Ricardo medía 1,65 metros, pero Ricardo era más fuerte. Usando técnicas de judo, del cual era segundo dan, derribó al soldado estadounidense y le cortó la garganta con su cuchillo. La sangre brotó a borbotones. El soldado estadounidense cayó. En ese momento un disparo desde atrás. Una bala impactó en el hombro izquierdo de Ricardo. Dolor agudo, pero lo soportó. Se dio la vuelta y respondió al fuego. El soldado estadounidense cayó. Al atardecer, Ricardo había abatido a 7 enemigos, pero los japoneses estaban siendo aplastados. Quedaban 1.200 hombres. 400 habían muerto en un solo día. Por la noche, el mayor Goto dio la orden: retirada a las cuevas fortificadas en el interior. No podemos defender esto. La retirada era amarga, pero por el bien del Jiri, era necesario sobrevivir. Morir es fácil. Lo difícil es seguir viviendo para seguir luchando. Esto también era Gaman. 20 de septiembre. La situación era desesperada. La munición se estaba agotando. Apenas quedaban alimentos. El agua era solo agua de lluvia. Los estadounidenses habían rodeado toda la isla. Los japoneses estaban atrapados en las cuevas, siendo estrangulados lentamente. El mayor Goto estaba sufriendo. ¿Acaso esperarían a morir de hambre o lanzarían un último ataque desesperado? El sargento Ricardo Funasaka dio un paso al frente. «Mi mayor, tengo una propuesta». «¿Qué es, Funasaka?» «Me infiltraré en las líneas enemigas solo y eliminaré a tantos enemigos como sea posible. También robaré municiones y alimentos». El mayor se sorprendió. «Solo. Eso es un suicidio. No, no moriré hasta que haya cumplido mi deber». El mayor observó a Ricardo durante un largo rato y asintió. «Lo permito. Que la suerte te acompañe». 21 de septiembre, 3 de la mañana. Ricardo salió de la cueva en la oscuridad. 6 granadas de mano, una bayoneta, una pistola, eso era todo. Una noche sin luna, oscuridad total. Ricardo se movía sin hacer ruido. El instinto salvaje, forjado en las montañas de Hokkaido, estaba en plena forma. Vio las líneas del frente estadounidenses. 5 soldados estadounidenses descansaban alrededor de una fogata. Ricardo se escondió en la sombra de un árbol y observó. La vigilancia era laxa. Estaban seguros de la victoria. 4:15 de la mañana. Ricardo actuó. Lanzó la primera granada. Explosión. 3 cayeron. En el instante en que los 2 restantes intentaron tomar sus armas, Ricardo saltó. Clavó su bayoneta en la garganta del primero, la sacó y atravesó el corazón del segundo. Los 5 estaban muertos. Tiempo de combate, 15 segundos. Ricardo robó municiones y alimentos estadounidenses. Latas de conserva, chocolate, cantimploras, municiones. Llevó todo lo que pudo. Pero la suerte se acabó. Otro soldado estadounidense notó algo extraño. ¿Quién anda ahí? Disparo. Una bala impactó en el pie derecho de Ricardo. Sintió el dolor, pero lo soportó. Corrió.
Corrió arrastrando el pie. Las balas volaban desde atrás, impactando en los troncos de los árboles, impactando en el suelo, impactando también en el cuerpo de Ricardo. Hombro derecho, costado izquierdo, muslo derecho. Aún así corrió. Corrió gracias a su resiliencia. Cuando llegó a la cueva, Ricardo tenía 5 balas en el cuerpo y después de entregar los suministros robados a sus compañeros, perdió el conocimiento. 23 de septiembre, Ricardo recuperó la conciencia. Un médico militar le estaba extrayendo las balas. No había anestesia. Ricardo apretó los dientes y lo soportó. Sargento, su brazo izquierdo. La voz del médico militar era sombría. Ricardo miró su brazo izquierdo. Ya no tenía nada desde el hombro. La metralla de una ametralladora estadounidense había destrozado el hueso. El médico no había tenido más remedio que amputar. Cualquier persona normal se habría desesperado. Pero Ricardo era diferente. No importa, todavía tengo mi brazo derecho. Puedo luchar. El médico militar lo miró con incredulidad. Sargento, ¿es usted humano? No, soy un guerrero. 25 de septiembre, Ricardo volvió al frente. Empuñó su fusil con un solo brazo. Lanzó granadas con un solo brazo. Todos pensaron que era imposible, pero Ricardo luchó. En los registros estadounidenses quedó escrito: 25 de septiembre, un francotirador enemigo atacó nuestras líneas del frente. Un soldado japonés con un solo brazo mató a 6 hombres. Fue repelido, pero escapó. Inexplicablemente, el mismo francotirador apareció al día siguiente. Ricardo atacaba las líneas enemigas solo cada noche, lanzaba granadas, disparaba, desorientaba al enemigo. Los estadounidenses lo llamaban The Ghost, el fantasma, el hombre que no moría ni aunque lo mataran. Pero los japoneses seguían disminuyendo. 1200 se convirtieron en 800, 800 se convirtieron en 500, 500 se convirtieron en 200. La munición se había agotado por completo. Tampoco quedaban alimentos. Los heridos no podían ser tratados. El 10 de octubre, el mayor Goto dio la última orden. Atención, soldados. Mañana por la mañana lanzaremos el último ataque. Todos cargarán contra las líneas estadounidenses. Llevaremos con nosotros a tantos enemigos como sea posible. Ese es nuestro último deber. Quedaban 157 soldados. 10 de octubre, noche. Ricardo observaba las estrellas fuera de la cueva. Eran las mismas estrellas de su pueblo natal en Hokkaido. El rostro de su madre apareció en su mente. Escuchó sus palabras. Por favor, regresa con vida. Lo siento, madre. Su hijo eligió el deber. El joven soldado de segunda clase, sentado a su lado, dijo: Sargento, tengo miedo. Yo también tengo miedo. Mañana moriremos, ¿verdad? Sí, probablemente. El soldado de segunda clase lloró. Aún tengo 19 años. También tengo una novia. Teníamos planeado casarnos. Ricardo abrazó al soldado de segunda clase con su único brazo. Has luchado lo suficiente. Has cumplido con tu deber. Mañana muere como un cerezo en flor. Esa es una muerte hermosa. Esto era Mono no Aware, aceptar la fugacidad de la vida, conocer la belleza de los cerezos que caen, pero el destino tenía otros planes. 11 de octubre, 5 de la mañana. 157 soldados japoneses comenzaron el último ataque. ¡Viva su majestad el emperador!, gritaban mientras corrían con sus bayonetas. Las ametralladoras estadounidenses escupían fuego. Los soldados japoneses caían uno tras otro, pero no se detuvieron. Corrieron por su deber. Ricardo también corrió. Corrió con su bayoneta en su único brazo. Las balas atravesaron su cuerpo, pecho derecho, vientre izquierdo, pie derecho, pie izquierdo,
Aún así corrió, llegó a las líneas estadounidenses, apuñaló al primer soldado estadounidense con su bayoneta, derribó al segundo de una patada y lo apuñaló con su cuchillo. Mordió la garganta del tercero hasta desgarrarla. Los soldados estadounidenses a su alrededor dispararon. Más balas impactaron en el cuerpo de Ricardo. 3 en la espalda, 2 en el brazo, 4 en la cintura. Aún así luchó. Los soldados estadounidenses estaban aterrorizados. ¿Qué demonios es esto? ¿Es un monstruo? Derribó al cuarto, derribó al quinto. La metralla de una granada le abrió la mejilla. Perdió la vista del ojo izquierdo, pero vio con el ojo derecho. Vio al sexto. Se abalanzó sobre él. Lo estranguló. El soldado estadounidense se retorció y dejó de moverse. Ricardo ya tenía 47 balas en el cuerpo. Cualquier persona normal moriría con 10 balas. Con 20 balas, la muerte es segura. Pero Ricardo no murió. Su gaman lo mantuvo vivo. Su giri lo mantuvo de pie. 7º, 8º, 9º. Según los registros estadounidenses, en este punto, Ricardo había matado a 13 soldados estadounidenses solo, con un solo brazo, recibiendo 47 balas en el cuerpo. Los estadounidenses se retiraron. Es un demonio, viene el demonio, pero el cuerpo humano tiene sus límites. Los pies de Ricardo se detuvieron, su visión se nubló. Una gran cantidad de sangre fluía de su cuerpo. Reuniendo sus últimas fuerzas, lanzó una granada. Explosión. Otros 3 soldados estadounidenses cayeron. Y entonces Ricardo cayó. Ricardo despertó entre una montaña de cadáveres. Alrededor reinaba el silencio. La batalla había terminado. Los japoneses habían sido aniquilados. Los 157 hombres habían caído, pero Ricardo estaba vivo. Revisó su cuerpo, contó los agujeros de bala, 12 en el pecho, 9 en el vientre, 8 en el brazo, 15 en la pierna, 18 en la espalda, 3 en la cabeza, un total de 65 balas. Era médicamente imposible. Una cifra en la que nadie creería, pero era la realidad. Ricardo se levantó lentamente, con un solo brazo, arrastrando una pierna. Miró a su alrededor con su único ojo derecho. Los cadáveres de los soldados japoneses estaban esparcidos por todas partes. Ahí estaba también ese joven soldado de segunda clase, 19 años. Tenía una novia. Había muerto como un cerezo en flor. Ricardo derramó lágrimas. Lo siento, solo yo sobreviví. Esta era la vergüenza de que sus compañeros murieran y él estuviera vivo. Pero aún quedaba un giri por cumplir. Aún quedaban enemigos. Aún podía luchar. Ricardo recogió un fusil estadounidense. Recolectó municiones y se dirigió nuevamente a las líneas estadounidenses. Un soldado estadounidense lo vio y gritó: «Ese japonés está vivo. Ese demonio aún está vivo». Ricardo disparó. Uno cayó. Disparó de nuevo. Otro cayó. Los estadounidenses contraatacaron. Más balas impactaron en el cuerpo de Ricardo. Bala número 69, bala número 72, bala número 80. Aún así siguió disparando. Bala número 90, bala número 100. Ricardo cayó. Se levantó de nuevo. Disparó. Cayó. Se levantó. El comandante estadounidense dio la orden: «Capturen a ese japonés con vida, no es humano, necesitamos estudiarlo». El 15 de octubre, Ricardo finalmente no pudo moverse más. 124 balas en el cuerpo, un brazo amputado, pérdida del ojo derecho, 12 costillas rotas, un agujero en el pulmón. Aún así, seguía vivo. Unos soldados estadounidenses se acercaron con cautela, temiendo que Ricardo aún pudiera moverse, pero Ricardo ya no podía moverse. El médico militar estadounidense lo examinó
y dijo con un rostro de incredulidad: «Este hombre, ¿cómo es que sigue vivo? Esto la medicina no lo puede explicar». Ricardo Funasaka fue trasladado al hospital de campaña del ejército estadounidense, y así la batalla de la isla de Angaur llegó a su fin. Los 1.600 soldados japoneses, todos murieron en combate. El único sobreviviente, Ricardo Funasaka. Las bajas del ejército estadounidense fueron de 260 muertos y 1.354 heridos. Dentro de ese conflicto, se tiene registrado que Ricardo por sí solo mató a 22 soldados. El ejército estadounidense lo apodó el demonio inmortal, un Oni que parecía invencible. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió. Ricardo estaba en un campo de prisioneros de guerra estadounidense, recibiendo tratamiento médico. Los doctores lo examinaban diariamente. Era objeto de estudio. Sargento Funasaka, las balas que le extrajimos suman un total de 203. ¿Cómo logró sobrevivir a todo esto? Ricardo no respondía. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Espíritu de resiliencia? ¿La fuerza del deber? ¿O simplemente suerte? Ni siquiera él lo sabía. En marzo de 1946, Ricardo regresó a Japón. Volvió a su pueblo natal en Hokkaido. Su madre lo abrazó llorando. «Ricardo, estás vivo». Pero Ricardo no podía sentirse feliz. La gente del pueblo lo evitaba. Habían perdido la guerra. Japón estaba destruido. Muchos jóvenes habían muerto. Y Ricardo era el único que había sobrevivido. ¿Acaso ese hombre no tiene vergüenza? Todos sus compañeros murieron. Y él sobrevive. Un verdadero guerrero se habría hecho harakiri. Ricardo tenía pesadillas cada noche. Aquel joven soldado raso aparecía, el soldado de 19 años que tenía una novia. «Sargento, ¿por qué yo morí y usted vive?» Se despertaba, con lágrimas en los ojos. Esto era la vergüenza. Este era el sufrimiento del sobreviviente. Ricardo se preguntaba: ¿debería haber vivido? ¿Debería haber muerto? ¿Cumplí con mi deber o lo traicioné? No encontraba respuesta. En 1950, Ricardo tomó una decisión. Sobreviví. Es mi destino. Entonces, usaré esta vida para cumplir un nuevo deber. Creó una asociación de veteranos de guerra. Registró los nombres de los 1.599 hombres que murieron en la isla de Angaur, uno por uno. Visitó a sus familias con un solo brazo. Su hijo peleó con honor. Su esposo fue valiente hasta el final. Su padre murió protegiendo a sus compañeros. Los familiares lloraban. Ricardo también lloraba. Este era su nuevo deber: preservar la memoria de sus compañeros caídos, contar la verdad a sus familias. En 1955, Ricardo se convirtió en escritor. Escribió sobre la verdad de la guerra, sin embellecerla. Escribió sobre la crueldad, sobre el sufrimiento, pero también escribió sobre la valentía de sus compañeros. «Yo no soy un héroe, soy solo un hombre que no pudo morir. Los verdaderos héroes son aquellos 1.599 que murieron en esa isla». Su libro fue leído por mucha gente. Un lector le envió una carta: «Señor Funasaka, no tiene por qué avergonzarse. Al haber sobrevivido, pudo contar la historia de sus compañeros caídos. Ese es su deber». Ricardo derramó lágrimas. Un hombre de 50 años, llorando como un niño, y por primera vez pensó: tal vez debía haber vivido. En la década de 1970, Ricardo comenzó a dar conferencias a los jóvenes, en universidades, preparatorias, empresas. «La guerra es un infierno. Yo maté a 22 soldados estadounidenses. Todavía recuerdo sus rostros. Ellos también tenían familias, novias, sueños, que yo les arrebaté.
El código del guerrero es hermoso, pero el código del guerrero no es suficiente. El deber es importante, pero el deber por sí solo no hace feliz a la gente. La resiliencia es una fortaleza, pero la resiliencia por sí sola no puede detener la guerra. Los jóvenes escuchaban en silencio. Un estudiante preguntó: «Señor Funasaka, ¿se arrepiente de algo?». Ricardo guardó silencio durante un largo rato y respondió: «Me arrepiento de todo, todos los días, pero al mismo tiempo también me siento orgulloso. Cumplí con mi deber, luché por mis compañeros y eso no estuvo mal. Pero la guerra en sí estuvo mal. Se perdieron muchas vidas, japoneses, estadounidenses. Todos fuimos víctimas. Por eso les pido a ustedes, no repitan nuestros errores, no idealicen la guerra, pero no olviden a los que lucharon. Nosotros luchamos por nuestro deber, pero ustedes vivan por la paz». El auditorio quedó en silencio y luego estalló en aplausos. En 1996, Ricardo cumplió 76 años. Su cuerpo estaba débil. Las balas que aún tenía dentro le causaban dolor. Los médicos no pudieron extraerlas todas. Un día recibió una carta de Estados Unidos. «Querido sargento Funasaka, soy John Harrison, un ex soldado estadounidense que luchó contra usted. En la isla de Angaur, usted mató a mi mejor amigo, Tom, durante 50 años. Lo he odiado, pero leí su libro y supe que usted también había sufrido. Entendí que usted también solo cumplía con su obligación. Lo perdono, y si le parece bien, me gustaría conocerlo». Ricardo respondió temblorosamente, con un solo brazo, lentamente: «Querido John, lamento profundamente haber matado a su mejor amigo. No merezco su perdón, pero si usted me perdona, tal vez yo también pueda encontrar paz en mi corazón. Por favor, reunámonos». En febrero de 1997, John visitó Japón. El ex soldado estadounidense de 77 años y el ex soldado japonés de 76 se encontraron. Se abrazaron y lloraron. «Lo siento mucho. Yo también. Odio la guerra. Yo también». Se hicieron amigos. Juntos comenzaron a hablar sobre los horrores de la guerra, tanto en Japón como en Estados Unidos. Esta fue la verdadera reconciliación. Esta fue la verdadera paz. En el año 2000, Ricardo cumplió 80 años. Un médico lo examinó a fondo. «Señor Funasaka, su cuerpo es un milagro médico. Normalmente, con tantas balas en el cuerpo, uno muere por shock, por hemorragia, por fallo orgánico. Pero usted sobrevivió. ¿Sabe por qué?». Ricardo pensó y respondió: «Creo que es la resiliencia. Desde niño aprendí a soportar el dolor, aprendí a controlar mi cuerpo con mi mente. Pero no es solo eso, es el deber. Sentía que todavía tenía un deber que cumplir. Por eso mi cuerpo se negó a morir. Y también las suertes, como los pétalos de cerezo, una vida fugaz, pero mi cerezo aún no tenía que caer». El médico asintió. «La ciencia no puede explicarlo, pero la fuerza del espíritu humano a veces supera los límites del cuerpo. Usted es la prueba de ello». Ricardo sonrió. «No soy especial. Todos los soldados japoneses de esa época eran así. El espíritu de resiliencia, el corazón del deber, eso nos sostuvo. Yo solo tuve suerte y usaré esa suerte para transmitir la voz de mis compañeros caídos. Ese es mi último deber». El 11 de febrero de 2006, Ricardo Funasaka falleció a los 86 años. Cientos de personas asistieron al funeral. Familiares de sus compañeros de guerra, sus alumnos e incluso John, el ex soldado estadounidense.
John leyó el elogio fúnebre. Ricardo era mi enemigo, pero al final se convirtió en mi amigo más respetado. Era un guerrero, pero más que eso, era un amante de la paz. Sobrevivió a 203 balas. Eso es un milagro, pero el verdadero milagro es su vida posterior. Superó el odio, practicó el perdón y predicó la paz. Ricardo, descanse en paz. Su deber ha sido cumplido. En la lápida de Ricardo están grabadas las palabras que él mismo eligió. Cumplir con el deber y caer como los cerezos. Este es el camino del guerrero. Pero Ricardo no cayó, a pesar de las 203 balas. Sobrevivió durante 86 años. ¿Por qué? Porque su deber aún no había terminado. Proteger la memoria de sus compañeros, contar la verdad, predicar la paz. Hasta que cumplió ese deber, no pudo caer. Y ahora, ese deber ha sido cumplido. La historia de Ricardo Funasaka muestra el extremo del código del guerrero, pero al mismo tiempo, muestra algo que va más allá del código del guerrero. La resiliencia es una fortaleza, pero el perdón es aún más fuerte. El deber es hermoso, pero la reconciliación es aún más hermosa. Los cerezos que caen dan tristeza, pero los cerezos que viven para sembrar semillas de paz valen aún más. Al escuchar la historia de Ricardo Funasaka, ¿qué sientes? Un hombre que sobrevivió a 203 balas, un guerrero que derribó a 22 hombres con un solo brazo, pero más que eso, un ser humano que superó el odio. El código del guerrero lo hizo luchar. El deber lo hizo mantenerse en pie. La resiliencia lo mantuvo vivo, pero al final lo que lo salvó fue el perdón y la reconciliación. ¿Qué podemos aprender de Ricardo? ¿Fortaleza, paciencia o el coraje para superar el pasado? Quiero que entiendan que esta historia tomó mucho tiempo e investigación. Los registros de la isla de Angaur, los documentos militares estadounidenses, los escritos de Funasaka, el testimonio de familiares, cada uno fue cuidadosamente examinado. ¿Por qué? Para transmitir su deber con precisión, con respeto, para dejar a las futuras generaciones su sacrificio y el mensaje de paz que trató de transmitir. Si esta historia resonó en tu corazón, apóyanos con un super thanks. No es solo apoyo económico. Estás diciendo que su sacrificio debe ser recordado con exactitud. Tú te conviertes en el guardián de esta memoria para que las futuras generaciones puedan aprender la verdad de la guerra y el valor de la paz. ¿Ricardo Funasaka fue un héroe o una víctima de la guerra? La respuesta es ambas. Luchó por su deber, sobrevivió con resiliencia y al final vivió por la paz. Su vida es como la vida de un cerezo. Soporta un invierno duro, florece hermosamente y luego cae, pero antes de eso, deja semillas para la próxima generación. La semilla de Ricardo fue un deseo de paz y esa semilla sigue creciendo en nuestros corazones. Cuéntame en la sección de comentarios, ¿qué piensas sobre el código del guerrero? ¿Qué es más importante, el deber o la humanidad? ¿Y cómo podemos aplicar la forma de vida de Ricardo en la actualidad? Doy la bienvenida a diferentes perspectivas japonesas, estadounidenses, perspectivas de países asiáticos. Todas las voces enriquecen esta discusión. Ricardo Funasaka dijo, no olvides el pasado, pero no te quedes atrapado en el pasado. Aprende y sigue adelante. Hagámoslo también nosotros. Aprendamos de su historia y vivamos por la paz. Ese es el último mensaje de un hombre que sobrevivió a 203 balas.